Cordial saludo, mi nombre es William Albarracín, matriculado al programa Ingeniería Ambiental. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña exposición de cómo poder generar un compostador casero, algo muy práctico y muy útil que nos puede servir para procesar los residuos orgánicos que nosotros generamos en nuestra vivienda. Tenemos dos fases. La fase 1 es hacer la caracterización de residuos sólidos en la vivienda, hacer un diagnóstico de nuestra vivienda, cuál es el área que nosotros ocupamos, si tiene zona verde, si no tiene, cuál es el número de personas que habitan en dicha vivienda. En este caso, la vivienda que yo habito tiene un área de 115.2 metros cuadrados, una zona verde o una pequeña huerta casera de 16.3 metros cuadrados, y en dicha vivienda habitamos 2 personas. Son parámetros fundamentales que nos pueden determinar la cantidad de residuos que nosotros lleguemos a generar en cada una de nuestras casas. Como primer paso tenemos la separación en la fuente de los residuos generados. Es fundamental que desde nuestra casa, desde la fuente donde se generan los residuos, se separen. Poner en un lado lo que son orgánicos, en otro lado plásticos, en otro lado papel y cartón, en otro lado vidrio, que fue como la separación que hice. En este caso, digamos, no puse un recipiente para poner residuos peligrosos, puesto que acá no generamos ese tipo de residuos. Entonces, en una caja reciclada, reutilizada, se pintó y se decoró de color amarillo, en la cual se van a disponer los residuos orgánicos. Una caja de color rosa, en la cual vamos a poner los plásticos. Una caja de color azul, en la cual vamos a colocar lo que es papel y cartón, y en una caja de color verde lo que es el vidrio. Como segundo paso tenemos hacer esta separación de una manera bien rigurosa. O sea, no podemos nosotros colocar en el residuo, por ejemplo, de los orgánicos, colocar vidrio, porque pues esto directamente nos va a alterar el proceso. Es en cada uno de los recipientes que nosotros dispongamos, poner el residuo que corresponde. Ya al momento de tener cierta cantidad de materia orgánica, es ponerla a un proceso de secado, ponerla en contacto directo con el sol para que se seque, eliminar líquidos que puedan tener esta materia orgánica. Esto de una u otra manera acelera el proceso de descomposición. Hay que tener en cuenta, o debemos seguir unos parámetros, y es, teniendo esa materia orgánica, antes de ponerla al sol, al secado, es pesar y saber cuánto es el peso bruto, el peso neto de esa materia orgánica. En este caso, pues nosotros generamos muy poca materia, puesto que no permanecemos mucho tiempo en casa. Entonces, en este caso tenemos una cantidad de 2 kilogramos. Ya con el proceso de secado se reduce ese peso a la mitad. Entonces vemos que el proceso de secado es fundamental, ya que de una u otra manera disminuye peso, disminuye líquidos y también disminuye el volumen que esta materia tenga. El paso a seguir es hacer un diseño previo del compostador, utilizando obviamente materiales que se puedan reutilizar. En este caso utilicé una caneca plástica con
unas medidas de 56 centímetros de largo por 25 centímetros de alta y 35 centímetros de ancha. En la parte inferior de la caneca se le abren huecos con una broca, un taladro, para permitir que por estos huecos filtren o drenen los lixiviados que se generen en el proceso de descomposición de la materia orgánica. También en los lados se abrieron dos huecos al lado y lado de mayor tamaño, esto permitiendo de que haya un proceso más amplio y una aireación mayor en el proceso. Ya como al pasar a la fase 2 tenemos el primer paso, que es la elaboración ya de nuestro compostador. Entonces en la imagen se ve cómo nosotros estoy haciendo los huecos en la parte inferior, siguiendo el diseño que se había elaborado previamente. Al compostador se le coloca una frase alusiva o algo que si otra persona lo ve, pues como que incentive de una u otra manera a generar este tipo de procesos. En este caso puse una imagen que nos lleva a reducir, que es un paso fundamental. El tema no es hacer una buena disposición de nuestros residuos, sino yo creo que lo más importante es minimizar al máximo la producción de residuos. Entonces hay que reducir, reutilizar y reciclar. En este caso estamos reutilizando esta caneca para la elaboración de nuestro compostador. Se coloca la frase alusiva como para darle un poco de estética, y que también como que sea algo mucho más didáctico, que si alguien lo ve pues se fije en la imagen y algo pueda captar. El siguiente paso fue colocar nuestra caneca dispuesta para el compostador en una base de madera. Y pues obviamente para que se facilite el acoplarlo al piso. También está puesta una tapa, también reutilizada, que nos va a servir como recipiente para recoger los lixiviados que se generen en este proceso de descomposición. Tenemos los residuos orgánicos dentro del compostador. La cantidad es muy poca, pero pues lo importante es empezar el proceso y darnos cuenta que desde cada una de nuestras casas podemos hacer algo, que podemos reutilizar, que podemos generar nuevos productos con lo que nosotros generamos en nuestras casas. Hay un proceso o una etapa que es adicionar materia orgánica que nos ayude a iniciar este proceso de descomposición. En este caso le adicioné a los residuos acá generados en la casa, le adicioné estiércol de caballo, acerrín en descomposición y tierra, que son elementos que tienen los microorganismos capaces de empezar a descomponer la materia orgánica que está puesta dentro del compostador. Esto va a tener un proceso de seguimiento que muy seguramente más adelante se dará a conocer, pero la idea central es a partir de este momento hacerle un seguimiento de cómo, a medida de que va pasando el tiempo, se va empezando a descomponer la materia que está dentro del compostador. También es importantísimo
tener en cuenta los parámetros de humedad y hacerle como ese control de olores, de plagas, de cosas que puedan llegar. Esto es un proceso que se inicia y que muy seguramente puede tener parámetros o puntos que nos van a indicar cómo posteriormente podemos hacer un proceso mucho más amplio de cómo nosotros podemos reutilizar la materia orgánica que generamos en nuestras casas. Bueno, eso fue básicamente. Creo que con esto concluyo la exposición. Espero que pueda ser de alguna utilidad para quien la quiera observar y quien esté interesado en cómo hacer un compostador casero y empezarlo a utilizar. Entonces ahí están los parámetros para hacer esto. Son pasos muy fáciles, muy cortos y que seguramente nos pueden ayudar. Entonces, muchas gracias.